Ok, hoy lo que vamos a ver es cómo se ve las finanzas dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, y ya me imagino que el martes que viene, cuando tengamos clase presencial, vamos a empezar con la parte macroeconómica de los mercados, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto de la empresa, de esto de financiamiento, cómo es el físico de la estabilidad, y cómo es que yo me imagino que algunos profesores de contabilidad todavía lo llaman y supuestamente con una contabilidad hay que llamar eso estado de resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, perdón, estado de situación. ¿Ok? Eh, o sea, yo al final también me confundo porque no estoy acostumbrado a la terminología, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, ese balance general está. No me escuchas muy bien. Ah, ok. Bueno, ok. Bueno, yo últimamente estoy teniendo problemas con el internet. Probablemente eso sea eh, lo que está pasando, ¿no? Ok. Las decisiones de inversión siempre van a estar representadas en el lado activo, ok, en la parte izquierda del balance, ok. Y las decisiones de financiamiento están representadas en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿ok? Que es la parte eh, eh, pasiva del balance, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el objetivo de este modelo es siempre mantener el equilibrio entre las masas contables. Acuérdense de lo que los contadores llaman ecuación contable. Ellos dicen que esa ecuación contable sería activos igual a pasivos más patrimonio, ¿no? A mí no me gusta mucho el- la definición así, ¿ok? Porque eso no es una ecuación, eso es lo que es una identidad, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este, lo que sí es cierto es que el financista ve el balance de esta manera, ¿no? ¿Ok? O sea, no es como el contador, ¿ok? Y esa es una de las razones por las cuales las finanzas son eh, a veces no son hechas por los contadores, pues los contadores quizás son los que menos saben de finanzas, ¿ok? Porque el contador está acostumbrado a ver el balance en términos históricos, ¿no? Y no a verlo como lo ve el financista, ¿ok? Que es en términos a veces prospectivos, ¿no? ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental entre las dos visiones, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno hace la presentación de balance, entonces a veces se usa el sistema que se llama americano, que es este que está aquí, ¿ok? A veces se usa otro sistema que es inverso, ¿no? O sea que si nosotros ponemos los activos más duros o los de largo plazo en la parte de arriba y ponemos el orden de menos liquidez a más liquidez, ¿ok? Igual los pasivos, ¿ok? O los financiamientos, ponemos los patrimonios arriba y ponemos el pasivo de largo plazo en el medio y el pasivo de corto plazo abajo. Entonces, esa organización se le conoce con el nombre de organización alemana o también se le llama sistema Siemens, ¿ok? Porque originalmente era el sistema que se utilizaba en los negocios eléctricos, ¿no? Por ejemplo, cuando se conseguían los balances de la electricidad de Caracas, porque la electricidad de Caracas era pública, entonces los balances tenían esa estructura, pues, porque era la estructura típica del negocio eléctrico. Y bueno, a eso se le llama también sistema Siemens. Y todavía hay un tercer sistema, que es el sistema británico. El sistema británico es muy igualito que en ese caso,
hace, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con una empresa británica, ¿okay? Eh, ¿Cómo se llama? La organización es esa, pues. ¿Okay? O sea, se pone el activo en el lado izquierdo del balance, derecho del balance, y el pasivo en el lado izquierdo. ¿Okay? Bueno, como dijimos antes, esta es la organización norteamericana, y bueno, las cosas van de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? Y de hecho, lo más líquido sería el efectivo, y lo menos líquido serían los activos fijos intangibles, ¿no? ¿Ok? Igual, en las decisiones de financiamiento, lo más líquido parece que fuera aquí las cuentas por pagar, ¿ok? Y lo menos líquido es el capital de la empresa, ¿ok? Y las reservas, ¿no? Eso es lo que es lo menos líquido del negocio eh, de la empresa visto desde el enfoque contable, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay un término que vamos a usar a veces, ¿ok? Que es el fondo de maniobra, ¿no? Este, mm, cuando yo estudié, a eso también se le llamaba capital de trabajo, capital neto de trabajo, ¿no? Después empezó a llamársele capital de trabajo así a secas, ¿ok? Y bueno, y hoy en día se le llama también fondo de maniobra o fondo de manejo, ¿no? Que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Esta diferencia que aquí es a favor del activo circulante se le llama fondo de maniobra, ¿no? O sea que es el dinero que pudiera usar la empresa inmediatamente porque no está sujeto a pagos de corto plazo en los pasivos, ¿no? ¿Ok? Eso es la forma de verlo, ¿no? La segunda forma de ver la empresa es la que se llama el modelo de la empresa como inversión, ¿ok? Entonces, en este caso, lo vamos a ver pensando que la empresa se constituye con el dinero que aportan los inversionistas, ¿ok? Ese inversionista puede ser deudor o puede ser accionista, ¿ok? Y la empresa entrega a cambio de esos activos financieros, ¿no? Un poco lo que vimos cuando hablamos de la emisión, ¿ok? Y bueno, el empresario toma esos fondos y los invierte en activos productivos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, obviamente esos activos productivos producen una ganancia y esa renta, ¿ok? Es repartida entre los inversionistas, ¿ok? O sea, ahí se le paga un tanto a los accionistas y un tanto a los acreedores, ¿ok? Y bueno, en este caso, el objetivo de este método es que la empresa actúa siempre en interés de los accionistas y lleva a cabo su actividad para satisfacer a estos inversionistas, ¿ok? Sin embargo, hay que también anotar que el empresario que es exitoso, ¿ok? Normalmente es aquel que toma decisiones, ¿ok? En función de mejorar la posición del consumidor, ¿ok? Es más, de hecho, eso es una de las frases de Fognises, ¿no? Él dice que el empresario más exitoso es aquel que hace mejor el servicio al consumidor, ¿ok? Y por supuesto mejora la situación de los clientes, ¿no? Ese es el que de verdad es exitoso, ¿no? Y aquí hay que anotar un poco ese concepto porque esa es la visión que tiene la escuela austríaca, ¿no? O sea, no todos los economistas o las personas que ven a las empresas lo ven de esa manera. Normalmente las personas creen que el empresario actúa egoístamente, ¿ok? En su propio beneficio y lo que haría el empresario haciendo eso sería un error garrafal, ¿ok? Porque de hecho el, el consumidor se lo va a cobrar caro, ¿ok? Entonces el empresario que es de verdad exitoso es aquel que entiende que esa maximización del beneficio está en maximizar la utilidad del consumidor, ¿ok? Es la única manera en la cual el empresario de verdad progresa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ese modelo de una forma gráfica, sería una cosa así, ¿no? Los inversionistas
aportan dinero a través de los mercados financieros a la empresa invierte en activos productivos, la empresa produce, comercializa y produce rentas, ¿no? Y con esas rentas le cancela el beneficio que requieren los inversionistas y además acumula una cierta utilidad que va a ser utilizada por la empresa para seguir produciendo, ¿no? ¿Okay? Entonces, así es el modelo de la empresa como inversión, ¿ok? Y hay un tercer modelo, ¿ok? Que obviamente se usa en el mundo empresarial y en el mundo financiero, que es la empresa como conjunto de contratos, ¿ok? Dentro de un rato los vamos a separar en tiempo, ¿ok? Los tres modelos se usan normalmente, pero tienen un, una existencia en términos temporales, ¿ok? Es más, de hecho, en este modelo la empresa formaliza una serie de contratos con un gran número de participantes, ¿ok? Entonces aquí entra el concepto participante, que sería en inglés es stakeholder, ¿ok? Y los contratos que ocurren entre el empresario o la empresa y los participantes pueden ser explícitos o pueden ser implícitos, ¿no? O sea, de hecho, cuando ustedes compran algo, ¿okay? Esa relación normalmente es implícita, ¿okay? Porque no hay un contrato firmado entre las partes. Sin embargo, existe una relación de contrato, ¿okay? Porque al yo venderle un producto a ustedes, yo estoy adquiriendo una, un deber hacia ustedes y ustedes tienen un derecho hacia mí, ¿ok? Entonces, es más, ocurren al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? ¿Ok? Este, o sea, el consumidor tiene derechos y deberes y la empresa también tiene derechos y deberes, ¿no? O el participante tiene derechos y deberes y la empresa también tiene derechos y deberes, aunque no estén explícitos en un contrato, sino que están de manera implícita, ¿ok? Y bueno, y los contratos se pueden referir siempre tanto a rentas actuales como a rentas futuras, ¿no? Y aquí hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Para el financista, los contratos son aquellos documentos que generan rentas, ¿ok? Para para el abogado no necesariamente eso es así, ¿ok? Entonces ahí puede haber un conflicto entre la definición que tiene el financista del contrato con respecto a a la, a, a la visión que tiene el, ¿cómo se llama? El abogado con respecto a el contrato. ¿Ok? Es más, de hecho, para mí, la constitución de una empresa, o sea, el acta constitutiva de una empresa es un contrato, ¿no? Porque de ahí se generan obligaciones y derechos. ¿Ok? Si yo le digo a un abogado que el acta constitutiva de una empresa es un contrato, bueno, el tipo pega el grito en el cielo, ¿ok? Porque él no lo ve como un contrato, ¿ok? Sin embargo, para mí sí, yo soy financista y lo veo como un documento que genera rentas, ¿ok? De parte y parte, ¿ok? De hecho, ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? El modelo reconoce que puede existir conflictos entre los distintos participantes y el objetivo del modelo es tratar de minimizar los costos de esos conflictos, ¿ok? Entonces, ¿cómo la veríamos? Miren, supongamos que la empresa está aquí en el medio, ¿ok? Y la empresa está relacionada con un montón de participantes, ¿ok? Y como comentamos antes, esos participantes obtienen rentas a partir de la empresa y eso, por supuesto, mejora o empeora la posición de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy poniendo aquí como primeros participantes, ¿ok? A los accionistas ordinarios y a los preferenciales, ¿no? Que, por supuesto, surgen del acta constitutiva de la empresa. Por eso es que para mí eso es un contrato, ¿no? Es más, de hecho, la empresa se compromete a pagarle un tipo de dividendo especial al accionista preferente o darle una preferencia en algún sentido a ese accionista preferente con respecto al accionista ordinario, ¿ok? Y también asume una serie de responsabilidades con el accionista ordinario, ¿no? Al mismo tiempo, el acta constitutiva faculta
generalmente al gerente de la empresa para abrir cuentas en los bancos. ¿Ok? Por lo cual ahí se abre la primera relación con, con otro ente externo que es el banco. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, si la empresa también se financia con emisiones de bonos, entonces los obligacionistas también tienen una relación de contrato con la empresa que parte del acta constitutiva y a esa se le añade el prospecto de emisión, que es el documento que le da origen a esta obligación. ¿Ok? Y bueno, cuando la empresa produce y tiene clientes, también tiene una relación de contrato con los clientes, a pesar de que esa relación no esté explícita, ¿no? O sea, hay clientes con los cuales la empresa tiene un contrato especial, ¿ok? Y bueno, y la empresa está obligada a entregarles una determinada mercancía en unas determinadas condiciones, y eso está documentado, ¿ok? En un papel escrito, ¿ok? Por lo tanto, está en un contrato, ¿ok? Claramente establecido. Pero cuando la relación sencillamente es una relación de compra-venta, ¿ok? En la cual el cliente compra el producto que produce la empresa, también hay una relación de contrato, aunque no sea explícita, ¿no? Aunque solamente se represente en una factura de venta, ¿ok? Y en el pago entre del hecho por el comprador dirigido hacia la empresa, ¿no? ¿Ok? Pero ahí surgen toda una serie de responsabilidades, ¿no? ¿Ok? Y esas responsabilidades pueden generar rentas tanto en sí, tanto de signo negativo como de signo positivo. ¿Ok? Con el gobierno también hay una relación de contrato. ¿Ok? De hecho, esa relación está documentada en las normas y leyes del país, por ejemplo, las normas fiscales y, por ejemplo, también las distintas normas regulatorias que tienen que cumplir la empresa. ¿Ok? Entonces, esa relación también es una relación de contrato. ¿Ok? Y es un participante más en este modelo, ¿no? Las comunidades hoy en día tienen mucha influencia, ¿ok? Sobre todo porque generalmente los países han entendido mal la relación de responsabilidad social empresarial, ¿no? O sea, la responsabilidad social empresarial en realidad es una responsabilidad del empresario, no de la empresa. ¿Ok? Sin embargo, la mayor parte de las leyes en todas partes del mundo obliga a la empresa en lugar de obligar al empresario, ¿no? Y yo creo, ¿ok?, que eso no debería ser obligatorio. ¿Ok? Creo que es como ocurre en los actos de caridad, pues. O sea, el empresario que tiene una determinada sensibilidad social, probablemente lo haga, ¿no? Y bueno, quizá los ejemplos más notorios de eso son lo que hicieron Rockefeller y lo que hizo Carnegie a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ok? La historia los trata muy mal. Es más, normalmente los llaman los varones ladrones, ¿ok? Así los llaman, ¿ok? Eh, y, este, y bueno, como comento, la historia económica los trata muy, muy mal, ¿ok? Cuando efectivamente eran más bien benefactores sociales, ¿no? ¿Ok? Primero por crear empresas que daban trabajo y luego por utilizar parte de las ganancias de esa empresa como empresarios para crear fundaciones de caridad. ¿Ok? Entonces, no necesariamente eso debería ser obligatorio. ¿Ok? Fíjense que estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es una época en la cual los gobiernos no legislaban con respecto a esto. ¿Ok? Y bueno, y en el caso de Carnegie es primigenio, ¿no? Carnegie lo hizo antes de que Rockefeller. Él creó una fundación y por medio de esa fundación él mantenía ciertas actividades culturales, ¿ok? Y bueno, después cuando Rockefeller fue obligado a vender la Standard Oil, ¿ok?, y a picarla en las famosas nueve hermanas, ¿ok?,
Entonces él creó la Rockefeller Foundation, ¿ok? Y esa Rockefeller Foundation también se dedicó a hacer obras de caridad, ¿no? ¿Ok? O sea que es lo que normalmente se hizo en esa época, ¿ok? O sea que no es como nos dicen en la historia que eran gente despiadada, ¿ok? Que, que creaba monopolios y perjudicaba a los consumidores y cosas por el estilo, todo lo contrario, ¿no? ¿Okay? Es más, si uno estudia con cuidado lo que hicieron tanto Carnegie como Rockefeller, se da cuenta de que no es verdad lo que dice buena parte de los historiadores. ¿Ok? Ok, con los acreedores en general de la empresa también hay una relación de contrato, ¿no? Con los directivos, ¿ok? Y es más, esto debería haber estado junto con los accionistas ordinarios y preferentes y junto con los bancos, ¿no? Y con los obligacionistas, porque la relación con la junta directiva está determinada por el acta constitutiva, ¿no? Y obviamente eso genera rentas, ¿ok? Con los proveedores también, ¿ok? Y ahí igual la relación puede ser explícita por medio de un contrato o puede ser implícita porque sencillamente es porque ustedes están comprando una determinada materia prima o un determinado factor de producción para producir algo en la empresa. Con la sociedad también, ¿ok? Y ahí vale mucho lo que hemos dicho con la comunidad, ¿ok? Y bueno, con el entorno, otra vez vale lo mismo que dijimos con las comunidades, ¿ok? Y bueno, y también aquí tenemos que añadir, por ejemplo, el caso de las empresas que contaminan, ¿no? Que son bastantes, ¿no? ¿Ok? De hecho, hay empresas que uno no creería que son contaminantes y son terriblemente contaminantes, ¿no? Y ese es el caso de las papeleras, ¿ok? El caso de las fábricas de, de aluminio, ¿ok? El caso de las cementeras, ¿ok? Y normalmente la gente no considera que eso sea contaminante, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y con los empleados también, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí cada uno de ellos, ¿ok? Actúa en su propio beneficio y la empresa también, porque intenta actuar en el beneficio del empresario, ¿no? Entonces, esos intereses entran en conflicto siempre, ¿ok? Y la idea de este modelo es tratar de minimizar el costo de los conflictos que van apareciendo en esa relación, ¿ok? Ok, ¿cómo es el empresario? ¿Ok? El empresario es quizá el personaje más importante de la economía, aunque normalmente no se le estudia, ¿ok? Y eso es quizá uno de los defectos más graves de los manuales de teoría económica, ¿ok? Pero hubo economistas que estudiaron el caso de los empresarios y que pensaron acerca de cómo es, ¿no? ¿Ok? Incluso economistas que lo pensaron desde el lado perverso, ¿ok? Y economistas que lo pensaron desde el lado menos perverso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quién es el empresario? El empresario es el individuo que decide, ¿ok? Es el individuo que coordina y es el individuo que aprende, ¿ok? Y a veces el tipo de negocio determina al empresario, ¿ok? Fíjense, normalmente los negocios que producen mucho flujo de caja, ¿ok? Tienen empresarios que son más descuidados con ese flujo de caja, ¿no? Porque les sobra, pues, ¿ok? Y normalmente los empresarios de empresas que tienen un flujo de caja más difícil, generalmente son mucho más cuidadosos con el dinero, ¿ok? Entonces, a veces el tipo de negocio determina el tipo de empresario, ¿ok? Sin embargo, el empresario no es un factor de producción como dice Marshall, ¿ok? El empresario es en realidad el tipo que coordina los factores de producción, ¿ok? O sea, esa es la verdadera función del empresario, de coordinar los factores de producción, por lo cual es el tipo que toma las decisiones de cómo se organizan ellos para producir, ¿okay? Que los coordina, ¿okay? Y eso es un proceso de aprendizaje, ¿okay? O sea, eso no se nace empresario, ¿okay? La gente cree que el empresario se puede enseñar, ¿okay?
en una universidad, el empresario, la función del empresario no se puede enseñar en una universidad porque la función del empresario es una función que se aprende en la práctica. ¿Ok? Ojo, eso no quiere decir que es imposible ser empresario, ¿ok? Y que solamente pueden ser empresarios aquellos que tienen ciertas habilidades, ¿ok? Lo que sí es cierto es que eh, eh, el empresario es el que tiene que tener esa habilidad que comentamos antes, ¿no? La habilidad de servir mejor al consumidor, ¿ok? Que no todos la tienen, ¿ok? Estamos, y bueno, miren, podemos enumerar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre comento que quizá los empresarios más malos que hay en este país son los conductores de camionetas de pasajeros, ¿no? O sea, son de lo peor, ¿ok? Y de hecho ellos tratan muy mal a sus consumidores, ¿ok? Porque tienen una posición monopolística, ¿no? Entonces, y la explotan, ¿ok? Entonces, quizás el empresario más malo que hay en la economía venezolana, ¿ok? Quizás el caso más paradigmático del empresario que peor trata al consumidor, ¿ok? Y bueno, y sin embargo le va relativamente bien, ¿no? Pero fíjense, cuando empiezan a surgir algunos tipos de negocios que sustituyen a este tipo de actividades, esos negocios son profundamente exitosos. ¿Ven? Entonces ahí de paso les estoy dando un dato para crear una empresa buena. Y de hecho, Pues, fíjense, eso es lo que está detrás de cosas como Ryder como ¿cómo se llama? Como Yumi. ¿Ok? La gente prefiere eso que el típico conductor, pues. ¿Ok? Ok, el financista ve la contabilidad así. ¿Ok? Es más, aquí hay unas palabras, aquí hay unas letras que están volteadas. ¿Ok? En el activo se registran todas las inversiones del negocio y en el pasivo se registran los financiamientos, ¿no? Y esos financiamientos pueden ser deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y recursos de los accionistas. ¿Ok? Entonces, así es como ve el financista la, la contabilidad, ¿no? A él, verdad, no le importa mucho si esto se registra de determinada manera o de determinada otra. Lo que le interesa es que aquí están registradas las inversiones y para él todo esto es inversión. Incluso los activos malos son inversión y por eso es que deben ser sacados de la empresa. ¿Ok? Y aquí están los financiamientos. ¿Ok? Así es como el financista ve el negocio, eh, eh, la contabilidad desde el punto de vista del negocio en un enfoque financiero, ¿no? Ahora, se supone que los activos de corto plazo deben financiarse con deudas de corto plazo. Y se supone que los activos de largo plazo deberían financiarse con las deudas de largo plazo y con el patrimonio, ¿no? Aquí debería decir patrimonio en lugar de capital. ¿Ok? Se supone que que la deuda de corto plazo es menos costosa que la del largo plazo. ¿Ok? Se supone. ¿Ok? Hay situaciones en las cuales la deuda del largo plazo termina siendo más barata que la del corto plazo, pero eso son situaciones a veces puntuales en la economía, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos un poco las curvas de rendimiento y vamos a ver también los comportamientos de las tasas de interés. Ok, se supone que la deuda en general es menos costosa que el financiamiento con acciones. ¿Ok? Y se supone, por supuesto, que las acciones tienen un costo mayor. ¿Ok? Y la razón de esto incluye la posibilidad de pérdida de control. O sea, a algunos empresarios no les gusta emitir acciones y tener socios porque consideran que eso es un peligro, pues que pueden perder el control de la empresa. ¿Ok? Caso paradigmático de eso, Polar. ¿Ok? ¿Y cómo se analiza eso? ¿No? Fíjense, hay varios índices, ¿no? Estos índices son las razones de financiamiento. ¿Ok? Y en este caso, yo puedo usar una relación que llamo deuda-activo, dividiendo la deuda total de la empresa entre el activo. ¿Okay? Deuda sería el pasivo. ¿Okay? La razón deuda-patrimonio, que sería todo el pasivo entre todo el patrimonio. ¿Okay? La deuda neta, que sería la deuda financiera menos los activos financieros. Y aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? Si este número me da negativo, quiere decir que la empresa tiene caja. ¿Okay? Si el número me da positivo, quiere decir que la empresa no tiene caja. ¿Ok? Y por el contrario,
tiene que tratar de conseguir financiamiento. ¿Okay? O mejor dicho, tiene exceso de financiamiento. ¿Okay? Y bueno, el otro índice que se usa para medir el endeudamiento es la cobertura de intereses, que se calcula dividiendo la utilidad operativa, que es parte del estado de resultados, ¿okay? Entre el gasto de interés. ¿Okay? Entonces esto me dice cuánto está cubierto el gasto de interés por la utilidad operativa. ¿Okay? Ok, ojo, ningún parámetro es fijo. ¿Okay? O sea, los valores de los índices dependen del sector económico o de las condiciones financieras del país, por lo que podemos encontrar valores muy disímiles en todas estas relaciones. ¿Okay? Y la estructura de financiamiento origina dos elementos importantes en finanzas, que son el costo de capital y el apalancamiento de la empresa. ¿Okay? El costo de capital se puede medir con esta fórmula que llaman el WACC, o sea, el Weighted Average Capital Cost, o el costo promedio ponderado de capital, ¿okay? Que sería el producto de tomar la tasa que se paga por las deudas, restarle los impuestos, o sea, la tasa de impuestos de la empresa, y multiplicarlo por la deuda dividido entre la deuda más el patrimonio. ¿Okay? Y en el otro lado sumamos el rendimiento del capital o la tasa del costo del capital entre la proporción de patrimonio y los financiamientos en relación al financiamiento total. ¿Okay? Entonces eso me diría a mí cuánto la empresa le cuesta financiarse en determinado momento en ese mercado. ¿Okay? Y bueno, cuando hay acciones preferidas, se añade a esto las acciones preferidas y ahí tendríamos un rendimiento por acciones preferidas. Y como las acciones preferidas, lo que se paga por acciones preferidas no es deducible de impuestos, entonces eso no tiene este factor que está aquí. ¿Okay? Y este factor es lo que hace que normalmente la deuda sea más barata, ¿okay? Para la empresa que el financiamiento con patrimonio. ¿Okay? Ok, el costo de capital es fundamental en finanzas, ¿okay? Es la tasa con la que se evalúan los proyectos de inversión de una empresa y cuando uno calcula esto con el BAN, que es la forma óptima de hacerlo, ¿okay? Entonces es la tasa del WACC, es la tasa a la cual se descuentan los proyectos de la empresa. ¿Okay? Si se usa TIR, se compara el rendimiento del proyecto con ese WACC. ¿Okay? Sin embargo, eso no es buena idea. ¿Okay? Entonces, vamos a parar un momentico porque el tiempo se me está cortando y arrancamos de nuevo en el mismo sitio en el que los invité. ¿Okay? Entonces, vamos a cerrar esto. ¿Okay?